Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, con lo más relevante de este 9 de septiembre de 2025. Arrancamos con la información. Casi la mitad de los canadienses apoya eliminar el programa de trabajadores extranjeros temporales, según un reciente sondeo de Abacus Data. Una nueva encuesta revela que el 44% de los canadienses desea que se elimine el programa de trabajadores extranjeros temporales, mientras el país enfrenta altas tasas de desempleo, especialmente entre jóvenes. La encuesta de Abacus Data, conducida en línea sin margen de error asignable, sugiere que el apoyo para eliminar el programa es mayor entre cohortes de edad más jóvenes, superando el 50% entre encuestados de 30 a 44 años y alcanzando 48% entre los de 18 a 29 años. Por su parte, solo el 37% de encuestados de 60 años o más indicó que el programa debería terminar, mostrando una división generacional clara en las opiniones sobre la política migratoria. De igual forma, el apoyo para terminar el programa es mayor en las provincias de las praderas y menor en Quebec y las provincias del Atlántico, reflejando diferencias regionales en las percepciones económicas. Por su parte, el líder conservador Pierre Poilievre propuso recientemente eliminar el programa en respuesta al alto desempleo juvenil, después de que la tasa para personas de 15 a 24 años alcanzara el 14.6% a nivel nacional en julio, según Statistics Canada. La encuesta sugiere que la mayoría de conservadores favorecen la propuesta de Poilievre, mientras la opinión se divide entre quienes se identifican como liberales. 36% apoya eliminar el programa y 39% se opone a la idea. David Coletto, CEO de Abacus Data, considera que esto crea el tema divisorio perfecto para los conservadores, quien indicó que podría ser uno de esos temas como el impuesto al carbono en el que los conservadores podrían apostar todo y forzar a los liberales a una posición incómoda. Asimismo, el primer ministro Mark Carney descartó la semana pasada eliminar el programa, agregando que forma parte de una revisión más amplia de la política de inmigración del gobierno federal. El objetivo actual del gobierno es reducir el número de residentes temporales en Canadá al 5% de la población, considerando que la proporción de residentes no permanentes era del 7.1% al 1 de abril de este año. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Te leemos en los comentarios. Pasando al clima, el gobierno de Mark Carney evita comprometerse con las metas climáticas de Canadá para 2030. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su ministra de Medio Ambiente evitaron confirmar si el país seguirá comprometido con sus objetivos climáticos para el año 2030, según el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. En declaraciones del lunes, la oficina de la ministra de Medio Ambiente, Julie Dabresin, confirmó que Canadá mantiene su compromiso de alcanzar cero emisiones contaminantes para 2050. Sin embargo, cuando se les preguntó directamente sobre la meta de 2030, no dieron una respuesta clara. El gobierno federal proporcionará una actualización de su plan de reducción de emisiones mientras nos esforzamos hacia nuestras metas de 2030 y 2035, declaró el secretario de prensa de Dabresin, sin confirmar el compromiso. Esta situación genera dudas después de que Carney ha modificado varias políticas climáticas desde que llegó al poder en marzo. En su primer día como primer ministro, eliminó el impuesto al carbono para los consumidores. El viernes pasado, retrasó por al menos un año la obligación de que las empresas automotrices vendan más vehículos eléctricos. Por su parte, la ministra de Industria, Melanie Joly, también evitó comprometerse con la meta de 2030, diciendo únicamente que queremos asegurarnos de encontrar formas de ser carbono neutral para 2050. De acuerdo con el Acuerdo de París, Canadá se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes al menos un 40% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030. Un informe del año pasado indicó que el país solo ha logrado reducir sus emisiones un 7%. Y en salud, un adolescente murió en una sala de emergencias de Ontario tras esperar 8 horas por atención. La familia exige reformas legales para limitar tiempos de espera en emergencias.
Una familia canadiense demanda a un hospital de Ontario después de que su hijo adolescente muriera tras esperar 8 horas en la sala de emergencias, lo que ha reavivado el debate sobre los tiempos de espera en los servicios médicos de urgencia en el país. Finlay Vanderwerken, de 16 años, falleció en el Hospital Memorial Oakville Trafalgar en 2024. El joven había llegado con síntomas que parecían leves, dolor de estómago y vómitos. Sin embargo, después de esperar 8 horas sin recibir atención médica adecuada, su condición se deterioró gravemente. Los médicos finalmente determinaron que Finlay tenía apendicitis perforada, una condición seria que ocurre cuando el apéndice se rompe y puede causar infecciones peligrosas en el abdomen. Según la familia, la larga espera contribuyó directamente al empeoramiento de su estado de salud. Los padres de Finlay, GJ y Hazel Vanderwerken, residentes de Burlington, han presentado una demanda por más de $1.300.000 contra el hospital por negligencia médica. La familia no solo busca una compensación económica, sino que también exige cambios importantes en el sistema de salud. Están pidiendo que se realice una investigación forense completa del caso y que se cree una nueva ley provincial que establezca tiempos máximos de espera en las salas de emergencias, especialmente para pacientes menores de edad. Este caso pone en evidencia los problemas de capacidad que enfrentan los hospitales de Ontario, donde las largas esperas en emergencias se han convertido en una preocupación creciente para las familias canadienses. Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una respuesta directa sobre las propuestas de la familia Vanderwerken y no se han emitido fallos judiciales en el caso. A continuación, la autoproclamada Reina de Canadá, Romana Didulo, obtuvo libertad bajo fianza en Saskatchewan. La líder de un grupo conspirativo debe permanecer en Regina y evitar contacto con sus seguidores, tras su arresto por amenazas. Romana Didulo, la líder espiritual autoproclamada como la Reina de Canadá, fue liberada bajo fianza este lunes, casi una semana después de la redada policial en su complejo de Saskatchewan. La mujer de 50 años fue liberada bajo condiciones estrictas, incluyendo la prohibición de visitar el pueblo de Richmond, al oeste de Regina, donde ella y sus seguidores del Reino de Canadá han tenido conflictos prolongados con residentes locales. El juez Alan Jacobson impuso múltiples condiciones de libertad bajo fianza durante la audiencia judicial celebrada en Swift Current, Saskatchewan. Didulo debe permanecer en una residencia de Regina las 24 horas del día, a menos que obtenga permiso de un oficial de libertad condicional para salir. También se le prohíbe contactar a personas asociadas con el Reino de Canadá y debe mantenerse a al menos 50 kilómetros de distancia de Richmond. De igual forma, se le prohíbe portar cualquier tipo de arma como parte de las restricciones judiciales impuestas tras su arresto la semana pasada. Grand Rising Everyone, declaró Didulo a los reporteros al salir del tribunal, utilizando su frase característica, pero se negó a responder otras preguntas más allá de confirmar que se encuentra bien. La acusada enfrenta cargos por violar una orden judicial e intentar intimidar a un participante del sistema de justicia, después de haber sido una de las 16 personas arrestadas el miércoles pasado en el complejo. La policía montada incautó 13 pistolas semiautomáticas de imitación, junto con municiones y dispositivos electrónicos durante el operativo en la antigua escuela convertida en sede del grupo. Asimismo, las autoridades de salud declararon durante el fin de semana que el edificio escolar descomisionado no es apto para habitación humana, prohibiendo que cualquier persona viva allí. Didulo y sus seguidores, quienes han promovido varias teorías conspirativas, establecieron el complejo en 2023 y han sido acusados de formar un culto que no reconoce las autoridades o leyes canadienses. El fiscal Curtis Wiebe indicó que la corona había solicitado mantenerla en custodia, pero consideró que la decisión del juez fue reflexiva al determinar las condiciones necesarias para su liberación. Didulo eligió que su caso sea escuchado por un jurado, con su próxima comparecencia programada para el 17 de septiembre. Por último, Alberta defiende su ley de pronombres escolares ante un desafío legal de grupos LGBT. El gobierno de Daniel Smith argumenta que la norma protege a los padres, mientras que Gale y Skipping Stone la impugnan por violar derechos constitucionales.
Dos organizaciones de defensa LGBTQ+ lanzaron un desafío legal contra la ley de pronombres escolares del gobierno de Alberta, que requiere consentimiento parental para cambios de nombres o pronombres en menores de 16 años. El desafío, presentado por eGale Canada y Skipping Stone, busca declarar inconstitucionales las restricciones en la ley de educación, argumentando discriminación contra jóvenes de género diverso. Por su parte, el gobierno de la premier de Anil Smith, del Partido Conservador Unido, afirmó que defenderá vigorosamente la posición en corte, enfatizando que la ley fortalece lazos entre padres e hijos. De igual forma, la legislación, aprobada el año pasado y efectiva desde el inicio del año escolar 2025, notifica a padres de estudiantes de 16 y 17 años sin requerir consentimiento. Según los demandantes, la norma expone a riesgos graves a jóvenes trans en hogares no seguros, forzando una elección entre ser expuestos o permanecer en el closet en la escuela. El caso forma parte de un conjunto de leyes controvertidas en Alberta, incluyendo restricciones a atletas trans y tratamientos de género para menores, algunas ya bajo requerimiento judicial. La oposición NDP, liderada por Naheed Nenshi, critica las medidas como ataques a grupos vulnerables. La audiencia judicial inicial está pendiente, mientras el gobierno mantiene que las restricciones son razonables para involucrar a padres. Gracias por sintonizarnos. Un saludo a nuestro suscriptor Carlos Mendoza de Halifax, de la provincia de Nueva Escocia. Soy Paula Pinzón, hasta mañana. Nos escuchamos pronto. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.